mi gente? Soy Manuel Omil y bueno, como ya sabéis, hemos tenido actualización esta semana de Guardianes de la Galaxia con nuevo jefe, Ultron, y uniformes para Drax, para Warlock y para Gamora. Y bueno, nos han metido algunas opciones nuevas en menú y demás, han cambiado un poco el estilo de la pantalla de selección del jefe mundial. Y en Conquista, que es a lo que venimos hoy, nos han metido una opción que metieron hace poquito también en Molde y bueno, en Incursión de jefe mundial. Y creo que es bastante buena, sobre todo para un modo en el que hay que tener bastante rapidez a la hora de actuar con los tiempos y demás. Entonces, en este botoncito, la carita que tenemos aquí a la derecha abajo, tenemos la opción de poder formar equipos de hasta 10 personajes. He dejado solo 8, bueno, podríamos formar más. Y bueno, puedes dejar los personajes preestablecidos cuando entres, cancelar la configuración, sí. Cuando entramos a una zona y queremos iniciar una batalla, no tenemos que andar ya buscando en la lista de la derecha o seleccionando si ya sabemos combate o demás. Nos vamos directamente a la carita de Iron Man y seleccionamos, en este caso ya los tengo consumidos. Nos sale el simbolito en el medio del que es el liderazgo, como veis, donde está Hulkbuster, donde está Medianoche, donde está Athena. Y bueno, pues cómo formar los equipos siempre. Una vez que los tengáis hechos, solo sería entrar, elegir equipo y lo mandáis a iniciar la misión. Podemos configurar hasta 10 equipos, que me parecen poquitos para Conquista, pero bueno, es una opción interesante. Mira, ahora han metido los granados al momento, justo he aprovechado una conquista en directo y bueno, se acaba de empezar. Hace 20 minutos hemos conseguido entre Stone, Union y yo una fase de 2 estrellas, nos hemos sacado 5 cada uno con personajes de T2, que suele ser la estrategia que solemos usar. Cerrar una de 3 estrellas más fuerte, con buenos personajes, todo de 3 y que quede bastante dura. Y bueno, en este caso solo éramos 2, los naranjas son 4 atacando y le han dado bastante caña. En lo que estamos atacando la 3 nos la han llegado a quitar, no nos han dejado cerrarla a nosotros. Y pues esa es un poco la estrategia que seguimos. Si entran más compañeros en las siguientes rondas y no nos comen estas, pues bueno, podremos tener acceso a la 5, a comerse a los morados terreno o a recuperar esas fases naranjas que no están tan mal si nos coordinamos. Y bueno, la otra opción que podemos repasar, normalmente os viene bien echar puntos de aumento si tenéis esa opción como líderes de alianza o como personajes de clase 1, habilidad especial aumento de moral. Todos vuestros personajes aumentan el daño, que es el icono este que tienen ahora mismo ellos activado. Y para una zona que todavía está sin sellar, podemos aplicarle la bomba y nos reduce toda la vida de todos los personajes a la mitad. Y bueno, las banderitas blancas no sé para qué se usan. Y con la protección, si nos están atacando una zona que ya esté sellada, o sea, que ya sea a partir de mañana, no vale con el candadito porque esa zona ya no la pueden atacar durante la conquista de hoy. Puedes bloquear el ataque antes de que te cierren la zona, si queda poco tiempo, o si tú puedes recuperar esa zona en el tiempo en el que tienes bloqueada que ellos te ataquen a ti, pues bueno, puede ser una buena opción también el bloqueo, que son los puntitos que donáis en la alianza, pues ese gasto luego va a parar a esto. Veis que estas fichitas de aquí arriba, puntos de la alianza, pues disminuyen. Y bueno, como equipos para conquista, podemos pegar un repasillo de personajes. Yo tampoco tengo unos equipos muy grandes, soy más PvE, pero bueno, tenemos cositas interesantes y equipos que son recomendables para ser duros de bajar en este modo. En equipo 1 tenemos el equipo de los tecnológicos de Iron Man con Hulkbuster de líder, que les da apoyo a los dos. Bueno, da apoyo de 35% a Iron Man y a War Machine, y nos da un 60% más extra a Iron Man. Y War Machine con su soporte nos da apoyo también a todos los personajes tecnológicos, o sea, Iron Man, Ultron, Hulkbuster como está. Y es un equipo bastante duro, bastante duro para conquista. Y bueno, como segunda opción les he metido a una Medianoche, que tiene un liderazgo de ignorar, esquiva y crítico, junto con Null y Mephisto, que son dos personajes también bastante duros. Aunque no los tengas con una equipación PvP y los tengas para daño, tienen buena pegada. Con el revivir Mephisto, pues cuando revive hace bastante daño. Null, cuando se queda con la inmortalidad, pues realmente puede cascar ahí, matar a alguno y es inmune en ese tiempo. Bueno, me pareció un buen equipo, son los dos nativos de 3 del juego, jefe leyenda. Y Medianoche les da también un 45% extra de daño por ser clase villano. Me parece otro muy buen equipo. Luego tenemos a los Eternos. Siempre este equipo me gusta tirarlos los 6. Entre ellos se dan apoyo. Cersei ya sabéis que tiene la pasiva con el revivir, o sea el artefacto, perdón, con el revivir.
que me parece, ¡ay! La hemos quitado, me parece bastante bueno. Te puedes one-shotear cuando revive. Y bueno, cuando tiran la despertada, pues ya sabéis que en estos modos el personaje empieza directamente con la habilidad despertada. Entonces conviene meterlo en los segundos equipos, para que si os ha quedado algún personaje de igual, que le queda solo una vida y eso, pues ya sabéis que en la siguiente ronda lo podéis fulminar con ese revivir. Y vale, en tercera posición hemos puesto el equipo de mutantes con Fénix a la cabeza. Ya sabéis que nuestra amiga Fénix pues tiene un liderazgo de al estar normado elimina las mermas, junto con Loberno, que sí que le tenemos equipado para PvP duramente con una autoridad reforjado, y con nuestra reina blanca, que fue una pequeña decepción, pero bueno, teniendo el apoyo de otros personajes pues se puede convertir en un personaje muy duro de bajar. Y por otro lado tenemos a nuestro equipo de duelo dimensional estrella, nuestro coloso, muy duro con su nuevo uniforme. Sentry, bueno, ¿qué vamos a decir de él? Y Sanchi también le tenemos con una autoridad reforzado, muy duro. Me parece un equipo también muy duro. Personajes de energía, de daño de energía, personajes de daño físico y reflejos, o sea, un equipo duro de bajar. Por aquí tengo equipo tipo Avenger con Falcon, Capi, para que aumente la vida de los personajes, y Viuda, que siempre es un personaje rápido, con mucho movimiento y mono iframe, y que es revoltosa en el modo. Y segunda parte tenemos a equipo de villanos con Ela, que no la tenemos subida todavía, pero bueno, con su uniforme ya sabéis que hace un daño a héroes extra de 60%, y con su liderazgo aplica a todos los aliados un 60 de ataque de energía. Quizás aquí Mística no sea la mejor compañera para este equipo, por ser un personaje de daño físico. Podríamos a lo mejor meter a Moonstone para que salga con el 2.5, o bueno, algún otro personaje, a lo mejor Proximity, Midnight, y meter en el equipo de nulo a otros personajes. Pero bueno, me ha parecido un buen equipo para aumentar el daño. Capitana Marvel también le tenemos equipada con un codicia, y está reforzado, así es que es buena también para conquista de modos PvP. En quinto lugar tenemos a nuestro Visión, que como ya sabéis, en su liderazgo con este uniforme tiene todos los ataques básicos aumentados a todos los personajes, y a Bruja un 50%, o sea, Bruja tiene un 70%, que ya de por sí pues es un personaje muy bien equipado que tenemos. Y bueno, les hemos metido un poquito más de caña con Valkyria. De por sí Visión es bueno, le tenemos con un equipo de un aumento de escudo, índice de recuperación y demás, y bueno, tiene también bastante ignora en las habilidades y hace bastante daño. Y en la segunda parte tenemos a las arañitas, equipo con sinergia entre sí. Spiderman 2099, un personaje muy bueno aún sin tener ni siquiera T3 o 2.5. En sus pasivas, bueno, no tiene nada que destaque, pero su liderazgo es un ignora esquiva, que viene bastante bien. Aparte luego en sus habilidades tiene invisibilidad, que es una habilidad que tienen muy pocos personajes, y hace invisible un 75%, lo que es como un ignora esquiva muy alto. Es un personaje que cuesta mucho que le tumben. Está todo el rato esquivando. Ya sabes que las telarañas son un efecto en el juego también, que da bastante por el culo. Y bueno, Spiderman con nuestro nuevo traje es un personaje duro, y Gwenpool pues no es nada mala, chicos. ¿Qué más? Vale, y bueno, luego ya pasamos a personajes que pueden ser buenos en conquista. En T2 no tenemos más equipos armados que sean interesantes para T3, pero en T2 sí tenemos personajes como Daken, el velocista este que no me acuerdo ahora mismo, el hermano de Wanda, y X23. Son personajes igual rápidos, con mucho iframe en las habilidades, entonces viene muy bien. El vudú por las mermas, tema de liderazgo de mermas, aumentar el filtro de todas las mermas, pues es muy interesante. Morgana Le Fay es un personaje también que esquiva muchísimo y tiene revivir. La señorita Rombo, personaje que consigue matar hasta muchos T3 teniendo un T2 bien equipado. No sé si desde aquí, sí, podemos ver sus equipos. La tengo en 60, sin Urus, solamente compradas las habilidades, un puesto tipo 3, un fuerza normal, muy básico, sin artefacto,
y con un obelisco de aumento de daño. Y al que coja en conquista, lo revienta. Bueno, por aquí luego armo equipo de villanos que no los tengo subidos. Otro equipo bueno en conquista que siempre han sido buenos personajes para estos modos son Avispa. Ant-Man también puede ser una buena combinación para estos equipos. Pero bueno, suelo armarlo eso con Avispa, con chaqueta amarilla y con el uniforme de Ultron Pin. Si no, podéis meter en esa opción a ¿dónde está? A Ant-Man, que le tenemos por aquí con el casquito. También es muy buena opción. Si le dais a la lupita podéis ver las opciones que dan los equipos. Bueno, el aumento de liderazgo de Avispa y las sinergias que tiene con Brock Miguel Avispa, choque en el ferrocarril. Y ese sería otro equipo recomendable. Maravilla Azul, aún sin uniforme, muy buen personaje. Fury, muy buen personaje. Darkhawk, me parece que se llama, ese del casco. También muy buen personaje. Cuando emprende el vuelo, luego no hay quien le pare. Incluso su liderazgo también puede. Ah, no, este era velocidades, no más. Aquí. Y bueno, como último equipo que podemos enseñar, señores, tenemos a Odin Universal. Su liderazgo es muy bueno. Tiene liderazgo tipo a Sentry, tipo Fénix, de probabilidad de activación. En cuanto te merman, elimina todas las mermas durante 12 segundos, que no te pueden volver a mermar. Y potencia la resistencia del personaje un 30% otros 12 segundos. O sea, os hace bastante duro. Si metemos a Destructor, es un personaje que hace sinergia con él y refleja el daño de energía. O sea, salvo que vayan a atacarte a este personaje con personajes de físico, como a alguno se le olvide y quiera atacar a este tipo con energía, es muy posible que caiga. A ver, personajes muy duros no, pero el reflejo que tiene el Destructor y con la ayuda del liderazgo de Odín es bastante bueno. Y metiendo a Filabel lo que hacemos es potenciar estos efectos. Otras opciones que podríais meter en vez de Filabel pues podrían ser Morgana. Hace muy buen equipo con ellos. No sé si... No tiene sinergia. Podríais meter también a Victorious si la tenéis. Ela sí que tiene sinergia y hace muy buen equipo con Odín. Pero estaríais perdiendo su liderazgo. Y ya por ejemplo son personajes que ellos tengan 60, 70. Pero bueno, personajes de tipo universal, sobre todo, son muy buenos compañeros. Thor, también haríamos buen equipo con Beta, aumentaríamos varias sinergias, ataques, críticos. Y bueno, gente, pues este ha sido un repasito a la nueva opción que tenemos de guardar equipos. Ya de paso hemos visto un poco una guía de modo conquista. No vamos a guardar los equipos, que no sé qué toqueteado. Y bueno, ya tenemos cerrada una zona. Eso, hemos hecho una revisión de las opciones y os he dejado alguna opción de equipos interesantes para poder formar vuestras batallas en el modo de conquista. Espero que le deis cañita con vuestras alianzas, compartáis esta información con ellos si es un modo al que soléis darle caña, si os suele ser de ayuda, y me ayudaría mucho y os agradecería que me dejarais también en los comentarios cuáles son vuestros equipos, qué cambios haríais en los equipos que he hecho yo y que me hagáis otras recomendaciones también para poder mejorar yo mismo en el modo. Muchas gracias por vuestro apoyo, chicos. Estamos creciendo poquito a poco mucho con los últimos vídeos que hemos traído. Habéis visto que también ahí tenemos vídeos de Ultron Infinity fundiéndolo hace poquito y espero poder seguir trayendo contenido más continuo al canal. Agradecer todo el trabajo, un saludo y hasta el próximo vídeo.